Roberto Hernández miraba por la ventana panorámica del consultorio médico, mientras el doctor Augusto García revisaba los estudios por tercera vez. La vista de Polanco, con sus edificios espejados reflejando el sol de la tarde chilanga, nunca le había parecido tan distante. 3 años. 3 años luchando contra un enemigo invisible que devoraba su cuerpo por dentro, 62 kilos menos en el espejo, millones de pesos invertidos en clínicas en Estados Unidos, en Suiza, en Japón. Nada había funcionado. El médico finalmente se quitó los lentes y suspiró. Roberto conocía bien ese sonido. Era el preludio de la rendición. Algunos meses, quizás 6 si tienes suerte. El tratamiento ya no está respondiendo, Roberto. Tu cuerpo simplemente dejó de reaccionar. No hay más que podamos hacer con la medicina convencional. La cirugía está descartada por lo avanzado de la condición. Te sugiero que busques apoyo psicológico, tal vez considerar cuidados paliativos para garantizar tu comodidad y dignidad en el tiempo que te queda. Las palabras resonaron en el silencio esterilizado de la sala. Roberto asintió mecánicamente, como si estuviera escuchando un informe financiero desfavorable, no una sentencia sobre su propia existencia. Rechazó todas las sugerencias de acompañamiento emocional con un gesto de la mano. No necesitaba terapeutas que diseccionaran su alma. Siempre había resuelto sus problemas solo. Despidió al chofer en la salida del hospital. Álvaro protestó, preocupado por su patrón visiblemente afectado, pero Roberto fue firme. Quería caminar. Quería sentir la ciudad que había construido literalmente. Sus proyectos salpicaban el horizonte de la Ciudad de México como monumentos a su ambición. 23 edificios de oficinas, 17 condominios residenciales de lujo, 3 centros comerciales. Cada ladrillo una prueba de su éxito, cada contrato una victoria sobre la pobreza que había conocido en su infancia. Pero ¿para qué? ¿Para quién? Roberto siguió por Paseo de la Reforma. Luego giró en dirección al centro histórico. Sus pasos no tenían destino. La tarde se desvanecía en tonos anaranjados mientras él vagaba por calles cada vez menos familiares. El contraste era brutal. De los jardines verticales y fachadas de cristal de Polanco, había descendido al deterioro urbano de la zona de la Merced. Edificios históricos descascarados, banquetas rotas, gente apresurada evitando las miradas. Era como observar 2 ciudades superpuestas, una escondiendo a la otra, igual que él. Una fachada de poder ocultando el vacío absoluto. 53 años de edad. Ningún pariente, vivo desde que su madre falleciera hacía una década. 3 matrimonios fracasados, todos terminados cuando sus esposas se dieron cuenta de que jamás competirían con su devoción al trabajo. Sin hijos. Nunca había tenido tiempo para construir una familia, demasiado ocupado construyendo con concreto. ¿Amigos? Conocía a cientos de personas, pero a ninguna que llamaría si él desapareciera mañana. El pensamiento lo golpeó con fuerza renovada. Podría simplemente dejar de existir y el mundo seguiría girando. Sus empresas cambiarían de dueño, otros vivirían en sus edificios, y en una generación nadie se acordaría de Roberto Hernández. Fue entonces cuando escuchó los gritos. En la entrada de una tienda departamental, 2 guardias de seguridad uniformados arrastraban a una niña hacia afuera. Una niña, diminuta, no debía tener más de 8 años. Sus pies descalzos se raspaban en el suelo mientras se retorcía, abrazando contra el pecho un paquete de galletas aplastado. «Lárgate de aquí, chamaca latosa. No quiero volver a verte por aquí, ¿oíste? La próxima vez llamo a la patrulla». El guardia más alto levantó el brazo. Roberto no pensó. Su cuerpo débil y enfermo se movió con una velocidad que no había tenido en meses. «Quítale las manos de encima. Ahora». Su voz cortó el aire como una navaja. Los 2 hombres se voltearon, sorprendidos. Roberto se interpuso entre ellos y la niña, que había caído de rodillas al suelo. «¿Y usted quién es?» «Esto no es de su incumbencia, señor». La niña estaba robando. Roberto miró hacia atrás. La niña sostenía las galletas como si fueran un tesoro. Su ropa estaba hecha jirones. El cabello enmarañado le cubría parte del rostro delgado.
pero fueron sus ojos los que lo capturaron. Cafés, grandes, asustados, pero no con miedo de él. Había algo más en esa mirada. ¿Reconocimiento? ¿Curiosidad? ¿Cuánto cuestan las galletas?, preguntó Roberto sacando la cartera. ¿Qué? El guardia titubeó desconcertado. ¿Cuánto?, repitió Roberto, más firme. 5 pesos, pero no se trata del dinero. No puede estar entrando aquí, asustando a los clientes, haciendo un desorden. Roberto le extendió un billete de 50 pesos. Esto cubre las galletas y cualquier inconveniente. La niña no volverá. Ahora, si me permiten. Los guardias intercambiaron miradas confusas. La autoridad de Roberto era palpable, incluso debilitado. Retrocedieron, refunfuñando, y volvieron a entrar a la tienda. Roberto se giró hacia la niña, que lo observaba con esa misma expresión indescifrable. ¿Cómo te llamas? La niña no respondió de inmediato. Examinó a Roberto de pies a cabeza, como si estuviera evaluando sus intenciones. Finalmente, con una voz ronca de quien hablaba poco, dijo: Laura. Laura, un nombre bonito. ¿Tienes hambre? Ella asintió despacio, apretando las galletas contra sí. Ven conmigo. Te voy a llevar a comer algo de verdad. Laura no se movió. Sus pequeñas manos temblaban. ¿Por qué? La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Por qué, en efecto? ¿Por qué un hombre que acababa de recibir una sentencia de muerte se preocupaba por una niña extraña en la calle? ¿Por qué sentía una conexión inexplicable con aquellos ojos cansados? Porque yo también estoy solo, se escuchó responder, sorprendiéndose a sí mismo. Algo cambió en el rostro de Laura. La desconfianza se disolvió un poco. Se levantó lentamente, todavía sosteniendo las galletas, e hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza. Roberto la guió hasta una fonda cercana. No era un lugar sofisticado, solo un establecimiento familiar con mesas de fórmica y menú enmicado. Laura se sentó con cautela, como si la silla fuera a desaparecer. Cuando el mesero se acercó, Roberto pidió una hamburguesa con todo, papas a la francesa, jugo de naranja y una malteada de chocolate. Laura abrió los ojos como platos. Mientras esperaban, Roberto observó a la niña más atentamente. Bajo la suciedad y los harapos había una dignidad silenciosa en ella. No lloriqueaba, no pedía nada. Solo esperaba, quieta, con las manos sobre la mesa, los dedos finos entrelazados. ¿Cuánto tiempo llevas en la calle?, preguntó él con amabilidad. Laura miró hacia la ventana, donde la noche comenzaba a cubrir la ciudad. Mucho tiempo. Desde que la abuela se fue. Se fue. Laura negó con la cabeza. Ella siempre decía que no debía hablar así, que cuando alguien se va para siempre tenemos que decir que descansó. Entonces la abuela descansó, hace 4 meses. Roberto sintió una opresión en el pecho. ¿Y tus papás? Mi mamá descansó cuando yo era chiquita, lo mismo que usted tiene. Las palabras golpearon a Roberto como un puñetazo. ¿Cómo sabes lo que tengo? Laura lo miró con esa sabiduría imposible para su edad. Yo veo. La abuela siempre veía también. Decía que la tristeza vive en el cuerpo de la gente. Usted está muy triste, por eso se enfermó. El mesero trajo la comida interrumpiendo el momento. Laura miró el plato como si fuera un espejismo. Despacio tomó la hamburguesa con ambas manos y dio la primera mordida. Sus ojos se cerraron. Roberto no tocó su propio sándwich. Observó a Laura comer con un hambre que iba más allá del estómago, un hambre de años de abandono y soledad. Masticaba despacio, saboreando cada bocado como si temiera que la comida desapareciera. Cuando terminó la mitad de la hamburguesa, Laura se detuvo y empujó el plato hacia Roberto. «Para usted». «No, Laura, es todo tuyo. Pero usted necesita comer, si no, no se va a poner bien». «Estoy bien, puedes seguir». Laura dudó, luego jaló el plato de vuelta. «Mi abuela decía que la pura comida no cura a nadie. Tiene que haber amor junto. Ella me hacía sopita y me cantaba. Yo me mejoraba siempre. ¿Y tú? ¿Has estado enferma?»
Laura asintió. Vivía con gripa, con dolor de panza, pero la abuela me cuidaba. Ahora ya no hay nadie. Roberto sintió que algo extraño sucedía dentro de él. Una sensación olvidada, adormecida por años de cinismo y aislamiento. Era como si una puerta cerrada con llave durante décadas se estuviera abriendo lentamente, dejando entrar una luz que lastimaba sus ojos acostumbrados a la oscuridad. ¿Y si lo hubiera?, se escuchó preguntar. ¿Y si tuvieras a alguien que te cuidara de nuevo? Laura lo miró fijamente, procesando. ¿Usted? Yo. El silencio entre ellos fue llenado por los sonidos de la fonda. Platos tintineando, conversaciones lejanas, el zumbido del refrigerador. Laura dejó la hamburguesa en el plato y se limpió las manos en lo que quedaba de su blusa. La abuela siempre decía que cuando dos personas solas se encuentran, es porque el universo está juntando los pedazos rotos. Usted está roto. Yo también. A lo mejor nos podemos pegar juntos. Roberto sintió que le ardían los ojos. ¿Cuánto tiempo hacía que no lloraba? Quizá nunca. Los hombres como él no lloraban. Pero ahora, frente a esta niña que hablaba como una anciana y lo veía como nadie jamás lo había visto, algo dentro de él se quebró. ¿Cómo vamos a hacer eso?, preguntó con la voz entrecortada. Laura sonrió por primera vez. Fue una sonrisa pequeña, tímida, pero real. Nos vamos a su casa. Yo me baño, duermo en una cama, y en la noche, antes de dormir, hacemos el ritual de la abuela. ¿Qué ritual? Laura extendió la mano sobre la mesa con la palma hacia arriba. Es un secreto. Solo se lo puedo mostrar si usted promete que va a creer. Roberto miró esa mano diminuta, sucia, ofrecida a él como un puente entre dos mundos. Había construido imperios, dirigido a miles de empleados, negociado millones en contratos. Pero nunca en toda su vida una decisión le había parecido tan monumental como aceptar esa mano. Extendió la suya, y cuando sus dedos tocaron los de Laura, sintió algo que no había experimentado en décadas. Sintió esperanza. El penthouse de Roberto en Lomas de Chapultepec era un reflejo perfecto de su vida. 300 metros cuadrados de mármol italiano, muebles de diseño europeo, obras de arte contemporáneo en las paredes y una vista de 180 grados de la ciudad. Todo impecable, todo caro, todo vacío. Laura se detuvo en la entrada, sus pies descalzos dudando sobre el piso reluciente. Sus ojos recorrieron el ambiente con una mezcla de asombro e incomodidad, como si hubiera entrado en un museo donde no estaba permitido tocar nada. «Es muy grande», murmuró. Era la casa de alguien que nunca planeó compartirla, admitió Roberto cerrando la puerta. «Pero ahora es diferente. Ahora estás tú». La guió por el departamento, mostrándole las habitaciones. Laura escuchaba en silencio, tocando delicadamente los muebles como si fueran frágiles. Cuando llegaron a la recámara de huéspedes, Roberto abrió la puerta. «Este puede ser tu cuarto. Mañana compramos todo lo que necesites. Ropa, juguetes, libros, lo que quieras». Laura entró despacio. La cama king size dominaba el espacio, cubierta por sábanas blancas inmaculadas. Se acercó y tocó la tela con reverencia. «¿De verdad puedo dormir aquí?» «Puedes. Pero primero, ¿qué tal un baño?» Roberto la llevó al baño. Mientras la tina se llenaba, trajo una de sus camisetas limpias para que sirviera como camisón temporal. Laura observó el agua humeante con los ojos muy abiertos. «Te voy a dejar sola. Si necesitas ayuda, solo grita». «¿Señor Roberto?» Él se volteó. «Solo Roberto». «Sin señor». Laura se mordió el labio. «Roberto, entonces». La abuela siempre decía que el agua limpia por fuera no sirve de nada si estamos sucios por dentro. Usted, digo, tú, necesitas limpiar por dentro también. ¿Cómo así? Después te muestro. En el ritual. Roberto asintió y salió, cerrando la puerta. Mientras esperaba en la sala, llamó a su asistente, Mariana, ignorando que eran casi las 9 de la noche. «Mariana, necesito que hagas algo para mí mañana temprano. Contacta a los mejores abogados de derecho familiar de la Ciudad de México.
Quiero iniciar un proceso de adopción. El silencio del otro lado fue largo. «Señor Hernández», dijo Adopción. «Sí, y consigue también un personal shopper. Necesito ropa, zapatos, útiles escolares, todo para una niña de 8 años, que esté aquí a las 9 de la mañana». ¿Puedo preguntar qué está pasando? Está pasando que finalmente encontré algo más importante que construir edificios. Colgó antes de que Mariana pudiera responder. Escuchó que el agua del baño se detenía y minutos después, Laura apareció en la sala, envuelva en la camiseta que le llegaba hasta las rodillas, con el cabello mojado cayéndole sobre los hombros. Parecía aún más pequeña y frágil, pero había algo diferente en su rostro, un brillo que no estaba allí antes. ¿Mejor?, preguntó Roberto. Mucho. Hacía mucho que no me bañaba con agua caliente. Laura se acercó al sofá y se sentó a su lado, dejando un espacio respetuoso entre los dos. ¿Ahora podemos hacer el ritual? Roberto se acomodó en el sofá frente a ella. «Estoy listo, enséñame». Laura respiró hondo, como si se preparara para algo importante. «La abuela me enseñó cuando yo era muy chiquita y me enfermaba. Decía que nuestro cuerpo es como una casa. Cuando la casa está triste, oscura, las cosas malas entran fácil. Pero cuando la casa está llena de luz, de amor, las cosas malas no se pueden quedar». Roberto escuchaba, fascinado por la seriedad con la que hablaba. «Entonces, cada noche antes de dormir, hacíamos así». Laura cerró los ojos. Cerramos los ojos e imaginamos una luz muy brillante, dorada, entrando por la cabeza. Esa luz va bajando despacito, pasando por todos los lugares del cuerpo, sacando todo lo que es malo, todo lo que lastima. Abrió un ojo para verificar si Roberto la estaba siguiendo. Él cerró los suyos también. Ahora imagina esa luz llegando al lugar que está enfermo. Imagina que se hace fuerte, brillante, calientita, y le dices a tu cuerpo: «Eres fuerte, te vas a poner bien, te amo y te cuido». La voz de Laura era suave, hipnótica. Roberto intentó hacer lo que ella pedía, pero su escepticismo arañaba el intento. ¿Imaginar luces doradas? ¿Hablarle a su propio cuerpo? Era todo muy infantil, muy ingenuo. Pero entonces sintió la pequeña mano de Laura deslizarse sobre la suya. No tienes que creer luego. La abuela decía que la fe es como un músculo. Entre más la usamos, más fuerte se pone. Solo tienes que intentar. Y yo voy a intentar junto contigo. Roberto apretó su mano, la palma caliente, pequeña, confiada, e intentó de nuevo. Esta vez se permitió imaginar una luz dorada bajando por su garganta, atravesando su pecho, alcanzando los lugares oscuros donde la enfermedad se alojaba. Imaginó esa luz empujando las sombras, calentando, sanando. «Ahora dile a tu cuerpo que lo amas». «Te amo», susurró Roberto, sintiéndose ridículo y sincero al mismo tiempo. «Eres fuerte, te vas a poner bien». Se quedaron así por unos minutos tomados de la mano, con los ojos cerrados, respirando juntos. Cuando Laura finalmente soltó su mano, Roberto abrió los ojos. Ella sonreía. «¿Ves? No fue difícil». «¿De verdad crees que esto funciona? La abuela se puso bien muchas veces haciendo esto, y yo también, pero ella decía que lo más importante no es la luz imaginada, es el amor que le ponemos, porque el amor es real, el amor es medicina de verdad». Roberto sintió que algo se movía en su pecho. No era el dolor familiar de la enfermedad, era algo diferente, más ligero, más cálido. «Gracias por enseñarme». «De nada, mañana lo hacemos otra vez, y pasado mañana, todos los días, hasta que te pongas bien por completo». Hablaba con tal certeza que era imposible no contagiarse de su fe. Roberto se levantó y le tendió la mano. «Vamos a dormir entonces, mañana será un día largo». Laura tomó su mano y dejó que la guiara hasta el cuarto. Cuando se acostó en la cama enorme, pareció aún más pequeña, casi desapareciendo entre las almohadas. «Roberto», llamó cuando él estaba a punto de salir. «¿Sí? No te vas a ir en la noche, ¿verdad? ¿Como la abuela?» El corazón de Roberto se partió.
No, Laura, te lo prometo. Voy a estar aquí cuando despiertes. Ella asintió, satisfecha, y se tapó con la cobija hasta la barbilla. Roberto apagó la luz y dejó la puerta entreabierta, permitiendo que la luz del pasillo entrara. De vuelta en su propia recámara, se acostó mirando el techo. Por primera vez en 3 años, no pensó en la enfermedad antes de dormir. Pensó en una niña de 8 años que creía en la luz dorada y en el poder del amor. Y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, Roberto Hernández se durmió con una sonrisa en el rostro. A la mañana siguiente, lo despertó un ruido en la cocina. Saltó de la cama con el corazón acelerado, pensamientos confusos inundando su mente. Entonces recordó. Laura. La encontró en la barra de la cocina, rodeada de ingredientes esparcidos. Había encontrado huevos, pan, mantequilla y claramente estaba intentando preparar algo. «Buenos días», dijo alegre. «Intenté hacer el desayuno, pero no sé cómo prender la estufa». Roberto se rió. Fue la primera vez que se rió de verdad, en años. «Vamos a hacerlo juntos entonces». Prepararon huevos revueltos y pan tostado, trabajando lado a lado. Laura contaba historias sobre su abuela, sobre los lugares donde había dormido en la calle, sobre los perros callejeros que eran sus únicos amigos. Roberto escuchaba todo, grabando cada detalle, construyendo un mapa de la vida de esta niña extraordinaria que el destino había puesto en su camino. A las 9 en punto sonó el timbre. Era Mariana, acompañada de 2 mujeres que cargaban enormes bolsas de ropa. Laura se escondió detrás de Roberto, tímida ante las extrañas. «Laura, ellas son amigas, mías. Vinieron a ayudarte a escoger ropa nueva, ¿está bien?» Laura asintió despacio. Las siguientes 2 horas fueron una sucesión de pruebas de ropa, zapatos, accesorios. Laura se probaba todo con cuidado, como si temiera estropearlo. Pero cuando se vio en el espejo con un vestido azul claro y sandalias nuevas, sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Me veo bonita?» «Te ves hermosa», respondió Roberto, sintiendo un nudo en la garganta. Después de que las mujeres se fueron, dejando el cuarto de Laura repleto de ropa nueva, Mariana se quedó. Tuvo que sentarse, claramente procesando la situación. «Señor Hernández, necesito entender. ¿Qué está pasando?» Roberto le contó todo. La sentencia médica, el encuentro con Laura, la decisión impulsiva de traerla a casa. Mariana lo escuchó en silencio, y cuando terminó, había lágrimas en sus ojos. «Está haciendo algo hermoso, pero tiene que ser consciente de que el proceso de adopción es complejo. Van a investigar su vida, sus condiciones, y con su historial médico reciente, puede haber complicaciones». «Lo sé, pero no importa cuánto tiempo me quede. Quiero que ella tenga un hogar, quiero garantizar que pase lo que pase, estará protegida». Mariana asintió. «Conseguiré a los mejores abogados. Haremos todo correctamente». Después de que Mariana se fue, Roberto encontró a Laura en su cuarto, organizando la ropa nueva con meticulosidad. Levantó la mirada cuando él entró. «¿Todo esto es mío de verdad?» «Todo tuyo. Y mañana vamos a comprar más cosas. Libros, juguetes, lo que tú quieras». Laura soltó la blusa que sostenía y corrió hacia él, abrazando su cintura con fuerza. Roberto se quedó paralizado por un instante. Luego lentamente la rodeó con sus brazos. Era tan pequeña, tan frágil, pero en ese abrazo había una fuerza que nunca había experimentado. «Gracias por no darte por vencido conmigo», susurró contra su pecho. Roberto cerró los ojos, sintiendo que algo dentro de él se reacomodaba, se curaba. «Gracias a ti por no darte por vencida conmigo». Las semanas siguientes transformaron el penthouse de Roberto en algo irreconocible. Donde antes había silencio y un orden obsesivo, ahora resonaban risas y un desorden encantador. Dibujos de Laura cubrían el refrigerador, sus zapatos estaban esparcidos por la entrada y el departamento olía a galletas caseras que hacían juntos los domingos. Pero el cambio más profundo ocurría dentro de Roberto. Todas las noches, religiosamente, él y Laura hacían el ritual. Se sentaban en el sofá de la sala, tomados de la mano,
y ella lo guiaba en la visualización de la luz dorada. Al principio, Roberto necesitaba forzar la concentración, su escepticismo formando una barrera invisible. Pero conforme pasaban los días, algo comenzó a cambiar. Se dio cuenta de que despertaba con más energía. Los dolores constantes que lo acompañaban disminuían. El cansancio eterno que pesaba sobre sus hombros se volvía más ligero. Roberto lo atribuyó a una mejora emocional, al propósito renovado que Laura le había traído. Pero había algo más, algo que no podía explicar. En la tercera semana, durante el desayuno, Laura dejó de comer y lo estudió con atención. «Estás diferente». «¿Diferente cómo?» «Tus ojos. Antes eran grises como nube de lluvia, ahora tienen azul, y tu cara no está tan chupada». Roberto se tocó el rostro, sintiendo los contornos. Era verdad. Al afeitarse esa mañana, había notado que sus mejillas no parecían tan hundidas. Eran detalles pequeños, pero estaban ahí. «Debe ser porque estoy comiendo mejor. Eres una excelente asistente de cocina». Laura sonrió, pero había sabiduría en sus ojos. «No es solo la comida, es el amor. Te dije que el amor cura». Roberto quería creer, pero décadas de racionalidad se lo impedían. Aún así, algo lo impulsó a verificar. Esa tarde, sin decirle a Laura para no crear expectativas, llamó al consultorio del doctor García. «Augusto, necesito nuevos estudios». «Roberto, ya hablamos de esto. No quiero alimentar falsas esperanzas. El tratamiento no estaba respondiendo. Sé lo que dijiste, pero me estoy sintiendo mejor, significativamente mejor. Necesito saber si es real o si me estoy engañando». El médico suspiró. «Está bien. Ven mañana temprano, pero prométeme que no te vas a derrumbar si los resultados son los mismos». «Lo prometo». Roberto no le contó a Laura sobre los estudios. Esa noche, durante el ritual, ella notó que él estaba más tenso. «¿Estás preocupado por algo?» «No es preocupación, es más como expectativa». «¿De qué?» «De descubrir si los milagros existen». Laura apretó su mano. «Existen». La abuela siempre decía que un milagro no es algo que baja del cielo ya hecho. Es algo que construimos con fe y amor, ladrillito por ladrillito, todos los días. Roberto sonrió. «Hablas igual que tu abuela. Es que ella vive aquí adentro». Laura se tocó el pecho. «Y ahora tú también vives. Todas las personas que amamos viven en nuestro corazón, para siempre». Al día siguiente, Roberto se despertó antes del amanecer. Le dejó una nota a Laura y le pidió a Clara, la empleada que había contratado para ayudar con la casa, que se quedara con ella. En el hospital, se sometió a una batería de estudios: resonancia, tomografía, análisis de sangre. El doctor García supervisaba todo con escepticismo profesional, pero Roberto notó que, conforme llegaban los resultados, la expresión del médico cambiaba. «Esto no es posible», murmuró Augusto, comparando imágenes antiguas con las nuevas. «¿Qué no es posible?» El médico levantó 2 tomografías, una al lado de la otra. «Mira aquí. Esta es de hace 3 semanas. ¿Ves estas áreas oscuras? Indicaban una progresión agresiva. Ahora mira esta de hoy». Roberto se acercó, el corazón latiéndole aceleradamente. Las áreas oscuras eran más pequeñas, considerablemente más pequeñas. ¿Qué significa eso? Augusto se quitó los lentes y se frotó los ojos, como si no confiara en su propia vista. Significa que hay regresión, una regresión significativa. «Roberto, tu cuerpo está respondiendo. No sé cómo, no sé por qué, pero está luchando y está ganando». Las palabras resonaron en el silencio de la sala. Roberto se sentó pesadamente, procesando la información. Era real. No era una ilusión, no era psicológico. Su cuerpo estaba mejorando. «¿Cuánto tiempo?», preguntó con la voz temblorosa. «Si esta tendencia continúa», y enfatizo el sí, porque nunca he visto algo así en 30 años de medicina, estamos hablando de remisión, posiblemente completa. Roberto se cubrió el rostro con las manos. No estaba llorando, pero su cuerpo temblaba con la fuerza de la emoción.
Augusto le puso una mano en el hombro. ¿Qué cambió, Roberto? ¿Qué hiciste diferente en las últimas semanas? Roberto bajó las manos y miró al médico. Adopté una hija, o estoy tratando de adoptar. Tiene 8 años y cree que el amor cura. Augusto se quedó en silencio por un largo momento. Luego, sorprendentemente, sonrió. ¿Sabes? Hay estudios sobre el impacto del estado emocional en el sistema inmunológico. La conexión, el propósito, el amor, todo eso libera neurotransmisores y hormonas que fortalecen las defensas del cuerpo. Nunca lo había visto a una escala tan dramática, pero no voy a cuestionarlo. Tu hija puede que tenga razón. Siempre la tiene. Roberto salió del hospital en estado de shock. Condujo de vuelta a casa sin darse cuenta del camino, su mente girando en torno a la revelación. Cuando entró al penthouse, encontró a Laura haciendo la tarea en la mesa de la sala. La observó por un momento, a esta niña que había aparecido de la nada y había puesto su mundo de cabeza. Laura levantó los ojos y sonrió. ¿Cómo te fue? Roberto se arrodilló a su lado, quedando a la altura de sus ojos. Tenías razón, el amor de verdad cura. Los ojos de Laura se abrieron de par en par. Los estudios salieron bien. Salieron muy bien. Estoy mejorando, Laura. De verdad. Laura soltó el lápiz y le echó los brazos al cuello, apretándolo, con toda la fuerza de su cuerpecito. Lo sabía. Sabía que iba a funcionar. La abuela nunca mintió. Roberto la abrazó de vuelta, enterrando el rostro en su cabello. Gracias. Gracias por salvarme. Tú también me salvaste. Nos salvamos el uno al otro. Se quedaron así por largos minutos, dos sobrevivientes sosteniéndose el uno al otro en medio de la tormenta que habían atravesado juntos. En los días siguientes, Roberto atacó el proceso de adopción con energía renovada. Los abogados trabajaban sin parar, preparando la documentación. Pero pronto surgieron complicaciones. Mariana llegó al penthouse una tarde con expresión preocupada. Pidió hablar a solas con Roberto en el despacho. Las trabajadoras sociales están cuestionando la adopción. Argumentan que tu historial médico reciente representa un riesgo de inestabilidad para la niña. Temen que Laura pase por otra situación traumática de separación si tu condición empeora. Roberto apretó los puños. Pero estoy mejorando. Los estudios lo comprueban. Lo sé. Y los abogados ya presentaron los informes médicos más recientes. Pero el sistema es cauteloso. Quieren garantías que no puedes dar. Nadie puede. Entonces, ¿qué hacemos? Mariana dudó. Hay una audiencia programada para la próxima semana. Laura tendrá que hablar con la trabajadora social. Y tú tendrás que convencerlos de que puedes ofrecer un hogar estable. Roberto se pasó la mano por el cabello, frustrado. Irónico, ¿no? Pasé toda mi vida construyendo estructuras sólidas y ahora no puedo probar que puedo ofrecerle estabilidad a una niña. Lo vas a lograr. Solo tienes que mostrarles lo que yo veo todos los días. Un hombre transformado por el amor. Esa noche, Roberto le contó a Laura sobre la audiencia. Ella escuchó en silencio, procesando. ¿Creen que me vas a abandonar? No a propósito. Tienen miedo de que me enferme de nuevo y que tú sufras. Laura se quedó quieta un momento. Luego se levantó del sofá y fue a su cuarto. Volvió cargando un cuaderno gastado. Era el cuaderno de su abuela, lleno de anotaciones y dibujos. La abuela escribió aquí todo lo que creía. Decía que la familia no se trata de no tener miedo de perder. Se trata de elegir estar juntos, incluso con miedo. Yo tengo miedo de perderte, Roberto, todos los días. Pero prefiero tenerte con miedo que no tenerte para nada. Roberto la atrajo para un abrazo. Vamos a luchar por esto, juntos. Sí, juntos. La semana siguiente se prepararon para la audiencia. Roberto ensayó argumentos, juntó documentos, movilizó testigos, pero sabía que al final todo dependería de Laura, de su fuerza, de su claridad, de su capacidad para hacer que otros vieran lo que era tan obvio para ellos. La noche antes de la audiencia, hicieron el ritual con aún más intensidad. Laura sostuvo sus manos y cerró los ojos. Mañana va a salir todo bien, porque ya ganamos la parte más difícil. Nos encontramos. Lo demás es solo burocracia. Roberto apretó sus manos.
¿Cómo te volviste tan sabia a los 8 años? No soy sabia, solo aprendí de la persona más sabia del mundo. Y ahora te estoy enseñando a ti. Abrió los ojos y sonrió, y en esa sonrisa Roberto vio todo el futuro que quería construir. Un futuro donde no estaba solo, donde había risas y abrazos y rituales nocturnos. Un futuro por el que valía la pena luchar. La sala del juzgado de lo familiar era más pequeña de lo que Roberto había imaginado. Paredes beige, una mesa grande de madera, sillas incómodas. Se sentó junto a sus abogados, el LIC, Fernando Acosta y la LIC, Patricia Almeida, mientras Laura esperaba afuera con Mariana. La trabajadora, social responsable del caso, la LIC. Silvana Rodríguez entró cargando una carpeta voluminosa. Era una mujer de mediana edad, con el cabello recogido en un chongo severo y una mirada que ya había visto muchas historias tristes. Con ella venía la psicóloga infantil, la doctora Beatriz Fernández, más joven, de expresión amable pero profesional. «Señor Hernández», comenzó la LIC. Rodríguez, ajustándose los lentes. «Estamos aquí para evaluar si la adopción de Laura María López atiende al mejor interés de la menor. Comprende que nuestra prioridad es el bienestar de ella, no necesariamente sus deseos. Comprendo perfectamente. Y es exactamente por eso que estoy seguro de que esta adopción es lo mejor para Laura». La trabajadora social hojeó los documentos. Su historial médico es preocupante. 3 años de tratamiento para una condición grave, pronóstico terminal hace un mes. Laura ya ha sufrido múltiples separaciones traumáticas. Exponerla al riesgo de otra situación similar sería irresponsable de nuestra parte. El LIC. Acosta se inclinó hacia adelante. Si me permite, licenciada, los estudios más recientes del señor Hernández, firmados por el doctor Augusto García, uno de los oncólogos más respetados de la Ciudad de México, indican una remisión significativa. El cuadro ha cambiado drásticamente. Silvana examinó los informes. Las remisiones pueden ser temporales, no hay garantías. No hay garantías en ninguna situación, intervino Roberto, controlando el tono. Padres sanos pueden enfermar mañana. Los accidentes ocurren. La vida no ofrece garantías. Lo que puedo ofrecer es mi compromiso absoluto con el bienestar de Laura, hoy y todos los días que me sean dados. ¿Y si su condición empeora? ¿Y si Laura tiene que pasar por el proceso de duelo nuevamente? Entonces lo pasará rodeada de amor, apoyo y recursos. He dejado un testamento que garantiza que será cuidada financieramente. He nombrado tutores legales en caso de que algo me suceda. He hecho todo lo que está a mi alcance para asegurar su futuro. La doctora Beatriz, la psicóloga, finalmente habló. Señor Hernández, leí los informes. Laura estaba en una situación de extrema vulnerabilidad. Calle, desnutrición, sin referencias familiares. Usted apareció y cambió su vida radicalmente. ¿No podría ser esto una respuesta traumática de ella? ¿Un apego apresurado a una figura salvadora? Roberto respiró hondo. Puedo entender cómo parece, pero ¿quién salvó a quién, doctora? Yo estaba esperando el final, solo, sin propósito, sin razón para continuar. Laura me dio algo por lo que vivir. No, fue ella quien se apegó desesperadamente a mí. Fuimos nosotros dos sobrevivientes, aferrándonos el uno al otro para no hundirnos. La doctora Beatriz tomó notas. Necesitamos hablar con Laura, a solas. Laura entró en la sala momentos después, usando el vestido azul que había elegido para la ocasión. Su cabello estaba recogido con un broche que Roberto le había dado. Miró a su alrededor, evaluó a cada persona y se sentó en la silla que le indicaron, con las piernas colgando a unos centímetros del suelo. «Hola, Laura», comenzó la doctora Beatriz con voz suave. «Mi nombre es Beatriz. ¿Puedo hacerte algunas preguntas?» «Puede». ¿Entiendes por qué estás aquí? Porque algunas personas creen que Roberto no puede ser mi papá. Laura habló con una claridad sorprendente. Creen que se va a enfermar de nuevo y yo voy a sufrir. ¿Y no tienes miedo de eso? Laura se quedó quieta un momento, pensativa. Tengo. Todos los días me levanto y voy a su cuarto para ver si está respirando.
La cruda honestidad de sus palabras impactó la sala. Lalique. Silvana se inclinó hacia adelante. ¿Y eso no te pone triste? Sí, pero ¿sabe qué me pondría más triste? No, tenerlo. Perderlo ahora sería horrible, pero nunca haberlo tenido sería peor. Laura, intervino Lalique. Silvana, ya has perdido a personas muy importantes. Tu mamá, tu abuela. ¿No sería mejor quedarte con una familia donde no corras el riesgo de perder de nuevo? Nadie puede prometer que no se va a ir, respondió Laura con esa sabiduría imposible. La abuela no lo prometió y se fue. Mi mamá no lo prometió y se fue. Pero ellas no querían. Pasó. Roberto tampoco promete que se va a quedar para siempre, pero promete que mientras esté aquí, me va a amar. Y eso es todo lo que importa. Beatriz intercambió una mirada con Silvana. Pero ¿y si te colocaran con una familia con papá y mamá, hermanos, sin historial de problemas médicos? ¿No sería mejor? Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas, pero su voz permaneció firme. Familia no es tener dos personas en lugar de una, o no tener miedo. La abuela me enseñó que familia es quien se queda a tu lado cuando las cosas son difíciles. Roberto me encontró en la calle, sucia, robando comida. Pudo haberme dado dinero e irse, pero me llevó a su casa. Me dio un baño, ropa, comida, amor. Él eligió quedarse a mi lado cuando yo no tenía nada. Eso es familia. Una lágrima rodó por su mejilla, pero no la limpió. Y yo también elijo quedarme a su lado. Cuando él estaba enfermo, casi yéndose, yo le enseñé a tener esperanza de nuevo. Yo lo cuidé. Nos cuidamos el uno al otro. Eso no es familia. El silencio en la sala era absoluto. La doctora Beatriz tenía los ojos llorosos, incluso Lalique. Silvana, con toda su experiencia y dureza profesional, parecía conmovida. Laura continuó, su voz ganando fuerza. Ustedes tienen miedo de que yo sufra si él se va. Pero les voy a contar un secreto. Se inclinó hacia adelante, como si compartiera algo sagrado. La abuela decía que tener a alguien a quien amar, incluso sabiendo que puedes perderlo, es mejor que nunca tener a nadie, porque el amor no se va cuando la persona se va, se queda aquí adentro. Se tocó el pecho. Para siempre. Lalique. Silvana se secó discretamente los ojos. Laura, eres una niña muy especial. No lo soy, solo sé lo que es importante. Y lo importante es que Roberto es mi papá. Tal vez no sea igual a los otros papás. Tal vez no seamos iguales a las otras familias, pero somos familia, de verdad. Beatriz hizo algunas preguntas más, pero estaba claro que Laura ya se había ganado la sala. Cuando salió, pidiendo que Roberto la acompañara, las dos profesionales se quedaron a solas con los abogados. 20 minutos después, llamaron a Roberto de vuelta. Entró con el corazón desbocado. «Señor Hernández», comenzó Lalique. Silvana, y por primera vez había suavidad en su voz. Rara vez veo una conexión tan genuina entre un adulto y una niña. Laura ha demostrado una madurez emocional excepcional y una claridad absoluta sobre lo que desea. La doctora Beatriz continuó. Desde el punto de vista psicológico, está floreciendo. Ha ganado peso, está inscrita en la escuela, demuestra seguridad y afecto. El vínculo con usted es real y profundo. Roberto apenas podía respirar. Eso significa... Lalique. Silvana consultó sus documentos. Aún necesitamos una declaración médica formal que certifique su condición actual y su pronóstico. Si el doctor Augusto García puede proporcionarla, estaremos dispuestas a aprobar la adopción con carácter provisional, con un seguimiento regular durante 6 meses. Roberto sintió que las piernas le flaqueaban. Gracias, muchas gracias. No nos agradezca a nosotras, sonrió la doctora Beatriz por primera vez. Agradézcale a Laura. Fue la abogada más elocuente que he visto en esta sala. Cuando Roberto salió, encontró a Laura sentada en el pasillo, balanceando las piernas. Ella levantó los ojos, ansiosa. ¿Y bien? Roberto se arrodilló frente a ella, sosteniendo sus manos. Estuviste increíble ahí adentro. Perfecta. ¿Entonces me voy a quedar contigo? Sí.
Oficialmente, legalmente, para siempre. Laura se arrojó a sus brazos y Roberto la levantó del suelo, girando con ella en el pasillo del juzgado. Mariana y los abogados salieron de la sala sonriendo al ver la celebración. «Todavía tenemos que conseguir el informe médico final», advirtió el Lic Acosta. «Pero ahora es una formalidad. Laura se los ganó a todos ahí adentro». En el camino de regreso a casa, Laura estaba radiante. «Viste, te dije que iba a salir bien. Fuiste demasiado valiente. ¿Cómo lograste hablar tan bien?». Laura se encogió de hombros. «Solo dije la verdad. La abuela siempre decía que la verdad tiene poder». De vuelta en el penthouse, celebraron con pizza y helado. Laura insistió en hacer el ritual con aún más dedicación esa noche. «Ahora, somos familia de verdad», dijo, sosteniendo las manos de Roberto. «Así que el ritual es más fuerte, porque es amor de papá e hija». Roberto cerró los ojos sintiendo la energía de esas palabras. Amor de papá e hija. Era algo que jamás había imaginado experimentar, y ahora era su realidad. En los días siguientes, el doctor García proporcionó el informe necesario. Escribió con convicción sobre la remisión excepcional, atribuyéndola a factores que la medicina aún no comprendía del todo, pero que no podía negar. Roberto Hernández tenía un futuro por delante. La adopción se oficializó en una ceremonia sencilla. Laura María López se convirtió en Laura María Hernández. Cuando firmaron los papeles, Laura sostuvo la pluma con solemnidad. «Ahora somos iguales hasta en el nombre», dijo sonriendo. «Ahora lo somos», confirmó Roberto, firmando justo debajo. Pero no todo era miel sobre hojuelas. Esa noche, durante la cena, Laura comenzó a sentirse mareada. Roberto, alarmado, le preguntó si estaba bien. «Solo estoy cansada», murmuró. Pero cuando intentó levantarse de la mesa, sus piernas cedieron. El hospital estaba silencioso esa noche. Roberto sostenía la mano de Laura mientras esperaban los resultados de los estudios. Ella dormía en la camilla, conectada a monitores, su pequeño cuerpo pareciendo aún más pequeño bajo la sábana blanca. El desmayo había ocurrido hacía 3 horas, y desde entonces Roberto sentía como si estuviera atrapado en una pesadilla. El doctor Augusto entró en la habitación con una expresión que Roberto conocía bien. Era la misma que había visto en el rostro del médico meses atrás, cuando recibió su propio diagnóstico. Compasión mezclada con impotencia. «Vamos a hablar afuera». Roberto miró a Laura, reacio a soltarla. Augusto le puso una mano en el hombro. «Está estable. Va a dormir por unas horas más. Vamos». En el pasillo, bajo la cruel luz fluorescente, Augusto mostró los resultados. Biometría hemática, estudios nutricionales, análisis completos. «Roberto, Laura sufre de desnutrición crónica severa y anemia grave. Los años en la calle le cobraron un precio muy alto. Su cuerpo estuvo en modo de supervivencia durante tanto tiempo que incluso con una alimentación adecuada en las últimas semanas no ha logrado recuperarse por completo. Sus órganos están debilitados, su sistema inmunológico comprometido». Roberto sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Es grave. Es muy grave. Va a necesitar tratamiento intensivo, suplementos intravenosos, un seguimiento nutricional riguroso, posiblemente una transfusión de sangre. Afortunadamente, lo detectamos a tiempo. Con el cuidado adecuado se recuperará por completo. Pero va a llevar tiempo». «¿Cuánto tiempo?» «Meses, quizás 6, tal vez más. Depende de cómo responda su cuerpo». Roberto se apoyó en la pared, procesando. Qué ironía tan cruel. Él se estaba curando mientras Laura, la niña que le había enseñado sobre la curación, estaba enferma. «¿Va a estar bien?», preguntó con la voz temblorosa. «Sí, pero te va a necesitar más que nunca». Augusto hizo una pausa. «Tú sabes qué hacer, Roberto. Ella te enseñó». Roberto levantó la vista, confundido. «¿Qué?». «Amor, cuidado, presencia. No es solo su cuerpo el que necesita tratamiento. Es su alma también. Años de abandono, privación, miedo. Ahora finalmente tiene seguridad, pero su cuerpo todavía carga las cicatrices.
Sé para ella lo que ella fue para ti. Roberto asintió, tragándose las lágrimas. Lo seré. Cuando Laura despertó unas horas después, estaba confundida. Sus ojos recorrieron la habitación hasta encontrar a Roberto, sentado junto a la cama, sosteniendo su mano. ¿Qué pasó? Te desmayaste, mi amor. Te traje al hospital. Laura intentó sentarse, pero Roberto la detuvo con delicadeza. Tengo que ir a casa a hacer el ritual. Si no, no te vas a mejorar. Roberto sonrió a pesar de la angustia. Hoy yo te cuido a ti, ¿de acuerdo? Es mi turno. Pero yo no estoy enferma, solo cansada. Sí lo estás, Laura. Tu cuerpo pasó por mucho en la calle. Necesita tratamiento, cuidados especiales. Laura se quedó quieta, procesando. ¿Como tú? Como yo. Pero ahora yo estoy mejor. Y voy a usar toda mi fuerza para que tú también te mejores. Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas. ¿No te vas a dar por vencido conmigo? Roberto se inclinó y le besó la frente. Nunca. Eres mi hija. Y las familias no se rinden, ¿recuerdas? Ella asintió, dejando caer las lágrimas. Roberto se las secó con el pulgar. En los días siguientes, Laura fue hospitalizada para el tratamiento inicial. Roberto no se apartó de su lado. Montó una oficina improvisada en el cuarto del hospital, trabajando a distancia, pero siempre presente. Cuando Laura estaba despierta, conversaban, jugaban, veían películas. Cuando dormía, él se quedaba allí, vigilante. Mariana le llevaba trabajo, pero también libros de cuentos, juegos, todo para mantener a Laura entretenida. Clara, la empleada, aparecía con comidas caseras, intentando tentar a Laura para que comiera más. El doctor, Augusto, la visitaba a diario, monitoreando cada progreso. Pero el tratamiento era difícil. Los medicamentos le daban náuseas a Laura. Los procedimientos eran incómodos. Hubo noches en las que lloró de frustración, preguntando por qué tenía que pasar por eso. En una de esas noches, Roberto se acostó a su lado en la cama del hospital, abrazándola mientras ella sollozaba contra su pecho. No es justo. Hice todo bien. Te cuidé. Hice el ritual todos los días. Creí que iba a funcionar. ¿Por qué estoy enferma ahora? Roberto le acarició el cabello. A veces la vida no es justa, Laura. Pero sabes que aprendí de ti. Que no se trata de evitar las cosas malas. Se trata de tener a alguien a tu lado cuando suceden. Pero estoy cansada. Cansada de luchar. Lo sé. Yo también lo estaba. ¿Recuerdas? Me había rendido. Pero entonces apareciste y me enseñaste a tener esperanza de nuevo. Ahora es mi turno de enseñarte a ti. ¿Cómo? Roberto se apartó un poco para mirarla a los ojos. Vamos a hacer un trato. Todos los días vamos a encontrar una cosa buena que haya pasado. Puede ser pequeña, una sonrisa, una comida rica, un chiste gracioso. Y vamos a guardar esas cosas buenas como tesoros. Porque al final la vida está hecha de esos tesoros. Laura sorbió por la nariz. ¿Y si no hay nada bueno? Siempre hay. Siempre. Hoy, por ejemplo, la cosa buena fue que estoy aquí contigo, y tú estás aquí conmigo. ¿Eso no es bueno? Laura pensó, luego asintió despacio. Sí, es muy bueno. Entonces ese es nuestro tesoro de hoy. A partir de esa conversación, crearon el ritual de los tesoros. Cada fin de día, compartían las cosas buenas que habían encontrado. Al principio eran cosas simples, una enfermera amable, un rayo de sol entrando por la ventana, una caricatura divertida, pero conforme pasaban las semanas, los tesoros aumentaban. Laura comenzó a ganar peso, los colores volvieron a su rostro, los estudios mostraban una mejora progresiva. El doctor Augusto estaba impresionado con la velocidad de la recuperación. Está respondiendo excepcionalmente bien, le dijo a Roberto. No es solo el tratamiento médico, es el ambiente emocional. Está rodeada de amor. Roberto sonrió. Le estoy devolviendo lo que ella me dio. Después de 6 semanas, Laura fue dada de alta. Pero el tratamiento continuaría en casa. Suplementos, dieta específica, seguimiento regular. Roberto transformó.
la rutina de ambos en torno al cuidado de Laura. Se despertaba temprano para preparar desayunos nutritivos y coloridos, convirtiendo cada comida en un evento divertido. Creó juegos donde Laura ganaba puntos por cada medicamento tomado correctamente, cada meta nutricional alcanzada. Investigaba recetas saludables y las preparaban juntos, haciendo de la recuperación una aventura compartida. Por la noche, antes de dormir, además del ritual de los tesoros, Roberto invirtió el ritual de la luz dorada. Ahora era él quien la guiaba, visualizando a Laura sana, fuerte, radiante, y ella participaba, imaginando su propio cuerpo fortaleciéndose. Un día, 2 meses después de la hospitalización, Laura estaba jugando en la sala cuando se detuvo y miró a Roberto. ¿Sabes qué es chistoso? ¿Qué? Cuando te enseñé el ritual, era para curarte a ti, pero al final también me curó a mí. Roberto se sentó a su lado. ¿Cómo así? Laura pensó antes de responder. Cuando la abuela se fue, me quedé sola. Y cuando estás solo, aunque tu cuerpo esté bien, te enfermas por dentro. Como si tu alma tuviera hambre. Yo tenía el alma con hambre todo este tiempo. ¿Y ahora? Ahora mi alma está alimentada. Porque te tengo a ti. Y entonces el cuerpo también se puede poner bien, porque ya no está luchando solo. Roberto la abrazó. Sigues siendo la persona más sabia que conozco. No soy sabia, solo aprendí de la abuela. Y ahora de ti. 3 meses después, en los estudios de rutina, el doctor Augusto les dio la noticia que esperaban. Laura estaba completamente recuperada. Todos los indicadores estaban normales. El cuerpo había respondido al tratamiento, a la nutrición adecuada y al amor incondicional. Está curada, anunció Augusto sonriendo. Puede volver a sus actividades normales. Escuela de tiempo completo, juegos, todo. Laura saltó de la silla y abrazó a Roberto. Lo logramos, juntos. En el camino de regreso a casa, Laura estaba eufórica, haciendo planes. Quería volver a jugar fútbol en la escuela, aprender a tocar la guitarra, adoptar un perro. Roberto escuchaba todo, con el corazón desbordado. 6 meses atrás era un hombre esperando el momento de desaparecer. Ahora tenía una hija llena de vida, haciendo planes para el futuro. Esa noche, sentados en el sofá, Laura tomó la mano de Roberto. ¿Papá? Era la primera vez que lo llamaba así directamente. Roberto sintió que le ardían los ojos. ¿Sí, hija? Gracias por no darte por vencido conmigo cuando me enfermé. Gracias a ti por no darte por vencida conmigo cuando yo estaba enfermo. Laura se acurrucó contra él. Somos un muy buen equipo, ¿verdad? El mejor equipo que existe. Se quedaron allí, en un silencio cómodo, viendo la ciudad iluminarse a través de las ventanas. 2 sobrevivientes que habían encontrado en el otro no solo compañía, sino un propósito. No solo afecto, sino una familia verdadera. Y lo más increíble era que el viaje apenas comenzaba. Había pasado 1 año desde que Roberto encontró a Laura en la entrada de aquella tienda. 1 año que había transformado por completo sus vidas de maneras que ninguno de los dos podría haber previsto. Roberto estaba en su despacho cuando Mariana entró con una expresión peculiar, una mezcla de sorpresa y admiración. «Señor Hernández, necesito mostrarle algo». Puso sobre la mesa una pila de cartas. Roberto tomó la primera y comenzó a leer. Era de una madre agradeciéndole por una plática que había dado en un hospital sobre cómo el apoyo emocional había sido crucial en su recuperación. La segunda era de un padre que, inspirado por la historia de Roberto, había decidido buscar ayuda psicológica mientras enfrentaba un tratamiento contra una enfermedad grave. Había docenas de ellas, todas de personas que de alguna manera habían sido tocadas por la historia de Roberto y Laura. ¿Cómo supieron estas personas nuestra historia?, preguntó Roberto. La psicóloga, la doctora Beatriz, pidió su permiso para compartir el caso en un congreso de psicología, obviamente sin identificarlos. Pero la historia se difundió. Hospitales, grupos de apoyo, redes sociales. La gente lo llama el milagro del amor.
Roberto dejó las cartas sobre la mesa emocionado. No fue un milagro, fue trabajo duro, fe y mucho amor. Mariana sonrió. Por eso, mismo es milagroso. Demuestra que esas cosas funcionan. Esa noche, Roberto conversó con Laura sobre las cartas. Ella estaba haciendo la tarea en la mesa de la sala, ahora una alumna ejemplar en quinto de primaria. «La gente quiere saber nuestra historia», dijo él. Laura levantó la vista del cuaderno. «¿Por qué?» «Porque la encontraron especial, la forma en que nos ayudamos». Laura pensó un momento, mordiendo la punta del lápiz. La abuela siempre decía que cuando recibimos una bendición, tenemos que compartirla. Si no, deja de crecer. ¿Crees que deberíamos compartirla? Creo que sí, pero no solo la historia. Podríamos ayudar de verdad, como la abuela ayudaba a los vecinos cuando estaban enfermos. Roberto se sentó a su lado. «¿Qué estás pensando?» Laura soltó el lápiz animada. «Podríamos hacer un lugar donde los niños que pasan hambre como yo pasaba pudieran comer bien, y donde las personas enfermas como tú estabas pudieran platicar, no estar solas». Roberto sintió una chispa de inspiración. «¿Un instituto?» «Eso, un instituto de la abuela Mariana». Mariana era el nombre de su abuela. Roberto nunca había conocido a la mujer, pero sentía como si la conociera a través de las historias y enseñanzas que Laura compartía. Era justo homenajearla. «Vamos a hacerlo entonces. Vamos a crear el Instituto Mariana». En los meses siguientes, Roberto se sumergió en el proyecto con la misma intensidad con la que había construido su imperio corporativo. Pero esta vez, no lo movía la ambición o la acumulación, lo movía el propósito. Adquirió un terreno en la Condesa y contrató arquitectos para diseñar un espacio acogedor. No quería que pareciera un hospital o una institución fría. Quería que fuera un hogar, un lugar de esperanza. Laura participó en todas las decisiones. Eligió los colores para las paredes. Sugirió áreas de recreo. Incluso diseñó un jardín donde los niños pudieran jugar. Roberto contrató a nutriólogos, psicólogos, trabajadores sociales. Montó una cocina industrial para preparar comidas nutritivas. Creó salas de apoyo donde pacientes con enfermedades graves y sus familias pudieran encontrar soporte emocional. El doctor Augusto aceptó formar parte del consejo médico del instituto, impresionado con la visión de Roberto. La doctora Beatriz también se unió, coordinando el programa de apoyo psicológico. En la inauguración, 6 meses después, asistieron cientos de personas. Autoridades, prensa, futuros beneficiarios, expacientes que se habían inspirado en la historia de Roberto. Pero el momento más emocionante fue cuando Laura subió al escenario para hablar. Estaba nerviosa, apretando el micrófono con ambas manos, pero su voz salió clara. «Hola, mi nombre es Laura María Hernández. Hace 1 año y medio yo estaba en la calle, con hambre, sola. Nadie me miraba. Era como si fuera invisible. Pero un día, un hombre me vio. No solo me vio, vio quién era yo por dentro. Miró a Roberto, que estaba sentado en la primera fila con lágrimas en los ojos. Ese hombre estaba enfermo. Los doctores habían dicho que se iba a ir pronto. Pero yo le enseñé lo que mi abuela me enseñó, que el amor cura. Y se puso bien. Después yo me enfermé, y él me cuidó. Y yo también me puse bien». Laura respiró hondo. Este instituto es para que otras personas aprendan lo que nosotros aprendimos. Que nadie tiene que estar solo. Que la comida buena alimenta el cuerpo, pero el amor alimenta el alma. Y que cuando el alma está alimentada, el cuerpo también puede luchar mejor. El público aplaudió de pie. Roberto subió al escenario y abrazó a Laura, y en ese momento los flashes de los fotógrafos capturaron la imagen que se convertiría en el símbolo del instituto. Padre e hija, abrazados, sonriendo, vivos. El Instituto Mariana abrió sus puertas la semana siguiente. El primer día, 20 niños en situación de vulnerabilidad recibieron comidas completas y seguimiento nutricional. 10 familias de pacientes oncológicos participaron en grupos de apoyo. Roberto visitaba el instituto a diario. Conversaba con los niños,
Escuchaba sus historias, se aseguraba de que cada uno se sintiera visto. Laura lo acompañaba los fines de semana, jugando con los niños más pequeños, enseñando el ritual de la luz dorada a quien quisiera aprender. Un día, una niña de 1907 años se acercó a Laura. Estaba esquelética, con el cabello fino y quebradizo, y ojos grandes y asustados. ¿Tú ya pasaste hambre?, preguntó la niña. Sí, mucha hambre. ¿Y ahora ya no pasas? Laura se arrodilló para quedar a la altura de la niña. Ahora no, porque encontré una familia, y tú también la vas a encontrar. Puede que no sea de sangre, pero la vas a encontrar. La niña miró a su alrededor, a las mesas llenas de comida, a los voluntarios sonriendo, a Roberto observando a distancia. Aquí está bueno. Aquí estás segura, corrigió Laura. Y cuando te sientes segura puedes crecer, puedes soñar. Conforme el instituto crecía, la historia de Roberto y Laura continuaba inspirando. Se hicieron documentales, se escribieron libros, pero para ellos, lo más importante eran las vidas individuales que tocaban. Estuvo el niño de 9 años, que llegó desnutrido y salió 6 meses después sano, lleno de sueños de ser chef. La madre que perdió el miedo a enfrentar el tratamiento contra su enfermedad después de participar en los grupos de apoyo. El padre que aprendió a hablar de sus emociones con sus hijos. Cada historia era un ladrillo construyendo un legado mucho más grande que cualquier edificio que Roberto hubiera erigido. 2 años después de la inauguración, en una noche cualquiera, Roberto y Laura estaban en el sofá del penthouse. Ella estaba creciendo rápido, ya con 10 años, más alta, más segura, pero aún mantenían sus rituales nocturnos. «Papá, ¿cuál es tu tesoro de hoy?», preguntó Laura. Roberto pensó. «Hoy recibí la noticia de que mis estudios siguen limpios. 2 años de remisión completa». Laura sonrió. «Ese es un tesoro grande. ¿Y el tuyo?». Laura se acurrucó contra él. «Mi tesoro es que hace 2 años me encontraste, y desde entonces, cada día ha sido un tesoro». Roberto la abrazó sintiendo una profunda gratitud. «¿Sabes qué es chistoso? Pasé 50 años construyendo cosas de concreto. Edificios, centros comerciales, monumentos. Creía que ese era mi legado, pero nada de eso importa tanto como tú». «Tus edificios están padres», bromeó Laura, «pero yo también creo que soy mejor». Se rieron juntos y el sonido resonó por la casa que ya no estaba vacía. En el 5º aniversario del Instituto Mariana hicieron una gran celebración. Cientos de niños que habían sido atendidos volvieron para festejar. Familias compartieron testimonios de cómo el apoyo emocional había marcado la diferencia en sus tratamientos. Laura, ahora con 13 años, dio un discurso de nuevo. Estaba más alta, más madura, pero sus ojos aún tenían esa luz especial. Cuando era chiquita, creía que un milagro era algo que caía del cielo, como magia. Pero aprendí que un milagro es cuando elegimos creer que las cosas pueden mejorar, incluso cuando todo parece imposible. Un milagro es cuando le extendemos la mano a alguien, aunque estemos débiles. Un milagro es cuando elegimos el amor en lugar del miedo. Miró a Roberto. Mi papá me enseñó eso, no con palabras, con acciones. Todos los días él elige estar presente, ser amoroso, ser familia, y eso cambió mi vida. Este instituto existe para que más personas hagan esa elección, para que ocurran más milagros. Esa noche de vuelta a casa, Roberto conducía en silencio. Laura se dio cuenta. ¿Estás pensativo? Estoy pensando en cómo mi vida casi terminó hace 5 años, y en cómo, en lugar de eso, realmente comenzó. ¿Por mí? Por nosotros. Porque elegimos no rendirnos, ni con nosotros mismos, ni el uno con el otro. Laura tomó su mano. La abuela tenía razón en todo. El amor de verdad cura. Sí la tiene, coincidió Roberto. Y no se trata solo de curar enfermedades, se trata de curar la soledad, el miedo, la desesperanza. Se trata de recordar que somos humanos, y los humanos necesitamos conexión. Cuando llegaron a casa, hicieron el ritual como siempre. Pero esta vez, cuando visualizaron la luz dorada, Roberto la imaginó expandiéndose.
saliendo de ellos, alcanzando a cada niño en el instituto, a cada familia en tratamiento, a cada persona solitaria buscando conexión. Laura abrió los ojos y sonrió como si hubiera visto lo mismo. «Está creciendo», dijo. «¿Qué cosa?» «La luz, nuestro amor, está creciendo y tocando a más personas. Así es como funciona. Entre más damos, más aumenta». Roberto la atrajo para un abrazo. «¿Cómo tuve la suerte de encontrarte?» «No fue suerte», respondió Laura. «Fue el universo juntando los pedazos rotos. ¿Recuerdas?» «Recuerdo. Y mira qué enteros quedamos». Se quedaron abrazados padre e hija, dos sobrevivientes que habían encontrado no solo salvación el uno en el otro, sino un propósito. Habían demostrado que la familia no se define por la sangre, sino por una elección diaria. Que la riqueza sin amor es pobreza y que el amor con dedicación es la mayor fortuna. Y mientras la ciudad brillaba afuera, dentro de esa casa que ya no estaba vacía, dos corazones latían en sincronía, unidos por un viaje imposible que había comenzado con desesperación y había florecido en esperanza. Porque al final, como la abuela de Laura siempre supo, el amor de verdad cura, no solo el cuerpo, sino el alma. Y cuando dos almas se curan juntas, crean olas que alcanzan al mundo entero. Fin de la historia. Si el viaje de Roberto y Laura tocó tu corazón, que sepas que tenemos muchas otras historias inspiradoras que celebran el poder del amor, la familia y la resiliencia humana. Historias que nos recuerdan que nunca es tarde para empezar de nuevo y que las conexiones más profundas a menudo surgen en los momentos más inesperados. Si crees en el poder transformador del amor y quieres seguir explorando narrativas que calientan el alma y renuevan la esperanza, suscríbete al canal, deja tu like para que más personas puedan encontrar estos mensajes de luz y cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia te marcó más. Tu historia de superación también es importante y queremos escucharla. Juntos seguimos esparciendo amor e inspiración. Hasta el próximo viaje.